Hola, amantes de las telenovelas y bienvenidos un día más a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en el apasionante universo de los dramas turcos, pero con un toque diferente. Vamos a comprimir una telenovela completa, llena de amor, intrigas familiares y giros inesperados en tan solo 12 capítulos express. Prepárense para un viaje emocional intenso porque hoy les contaremos la historia de Amores Cruzados en Estambul, un drama ficticio que hemos creado para ustedes, condensando todos los elementos que amamos de las series turcas. Antes de empezar, si son nuevos por aquí, les invito a suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros análisis, reseñas y resúmenes de las mejores telenovelas del momento. Cada semana traemos contenido nuevo para ustedes. Y si ya son parte de esta comunidad, gracias por su apoyo. Ahora sí, empecemos con nuestra telenovela express. En Amores Cruzados en Estambul conocemos a Ayşe, una joven diseñadora de interiores con un talento innato y un corazón aún más grande. Ayşe vive en un barrio modesto de Estambul, soñando con abrir su propio estudio de diseño y escapar de la sombra de su familia, una familia tradicional con costumbres muy arraigadas. Su taller improvisado en la azotea de su edificio es su santuario, un lugar donde la luz del sol baña sus creaciones y donde la brisa del Bósforo le susurra inspiración. Ayşe no solo diseña espacios, crea atmósferas que reflejan el alma de quienes los habitan. Tiene una sensibilidad especial para captar la esencia de las personas y transformarla en ambientes cálidos y acogedores. La familia de Ayşe, aunque la ama profundamente, no comprende del todo su ambición. Su padre, Hasan, un hombre trabajador y honesto, regenta una pequeña tienda de especias en el bullicioso bazar. Él ve el matrimonio como la principal meta para su hija, la seguridad y la estabilidad que él nunca tuvo. Sueña con un yerno que trabaje con él en el bazar, asegurando el futuro de su familia. Su madre, Fatma, es el corazón del hogar, una mujer fuerte y bondadosa que apoya a Ayşe en sus sueños, aunque secretamente teme que la diferencia de clases sociales la lleve por un camino de dolor. Sus hermanos Cem y Deniz representan dos caras de la juventud turca. Cem, el mayor, sigue la tradición familiar y ayuda a su padre en el bazar. Deniz, la menor, admira a Ayşe y sueña con seguir sus pasos. Nuestro primer capítulo nos presenta también a Demir, el heredero de una de las familias más poderosas y adineradas de Estambul, los Koç. Demir es un hombre atractivo, inteligente y exitoso, pero atormentado por el pasado y por las expectativas de su padre, un patriarca inflexible que controla cada aspecto de su vida. Demir vive en una mansión que es más una prisión dorada que un hogar. Está rodeado de lujos, pero se siente solo y vacío. La muerte de su madre cuando era un niño lo marcó profundamente. Su padre, Aslan Koç, un hombre frío y distante, lo ha criado para ser el heredero perfecto, un hombre de negocios implacable y sin emociones. Demir ha dedicado su vida a complacer a su padre, a cumplir con sus expectativas. Ha estudiado en las mejores universidades, ha trabajado incansablemente para expandir el imperio familiar, pero nunca ha sentido la aprobación de su padre. Siempre hay algo más que hacer, algo más que demostrar. Su relación con su hermana, Zeynep, es su único consuelo. Zeynep es una mujer rebelde y apasionada que desafía constantemente a su padre y a la sociedad. Ella ve la tristeza en los ojos de Demir y trata de animarlo a seguir su propio camino. El destino, como suele ocurrir en las telenovelas turcas, une a Ayşe y Demir de una manera inesperada. La mansión de los Koç necesita una renovación urgente y el amigo de Zeynep, un arquitecto conocido por su gusto moderno y elegante, recomienda a Ayşe. Aslan Koç, escéptico al principio, acepta a regañadientes darle una oportunidad a la joven diseñadora. Ayşe es contratada para remodelar la mansión de los Koç, un proyecto que podría catapultar su carrera al estrellato. Demir, escéptico al principio, queda impresionado por el talento y la pasión de Ayşe, y poco a poco comienza a sentir algo más que admiración por ella. Ve en Ayşe una chispa de vida, una alegría que le falta en su propia existencia. En el segundo capítulo, la chispa entre Ayşe y Demir es innegable, pero su relación se ve obstaculizada por numerosos obstáculos. El principal de ellos es Elif, la prometida de Demir, una mujer ambiciosa y manipuladora que pertenece a la alta sociedad y que ve en Ayşe una amenaza para su futuro. Elif ha estado prometida a Demir desde la infancia, un acuerdo entre sus familias para consolidar su poder e influencia. Ella ve a Demir como su boleto a la cima, un hombre que le dará todo lo que desea, riqueza, estatus y una posición privilegiada en la sociedad. Elif es una maestra de la manipulación.
Utiliza su encanto y su belleza para conseguir lo que quiere. Es experta en sembrar la discordia y en poner a la gente en contra de los demás. Elif hará todo lo posible para sabotear la relación entre Aisé y Demir, utilizando su influencia y sus contactos para poner a Aisé en una mala posición. Difunde rumores sobre Aisé en la alta sociedad, la humilla en público y trata de sabotear su trabajo en la mansión. Además, Elif cuenta con el apoyo de la tía de Demir, Belkis, una mujer amargada y resentida que odia a Aslan Kok y a su familia. Belkis ve en Elif una aliada para destruir a los Kok desde dentro. En el tercer capítulo, las tensiones familiares se intensifican. La familia de Aisé desaprueba su relación con Demir debido a la diferencia de clases sociales. Su padre, un hombre conservador, no entiende su ambición y sueña con verla casada con un hombre de su propio barrio. Él no quiere que su hija sufra el desprecio y la discriminación de la alta sociedad. Por otro lado, la madre de Demir, una mujer elegante y sofisticada, ve en Aisé una intrusa que amenaza el legado de su familia. Para ella, Aisé es una cazafortunas que solo está interesada en el dinero de los Kok. Aslan Kok, aunque no lo demuestre abiertamente, también se opone a la relación entre Demir y Aisé. Él quiere que su hijo se case con Elif, una mujer de su misma clase social que lo ayudará a consolidar su imperio. Aslan ve a Aisé como una distracción, una amenaza para el futuro de su familia. Las presiones familiares se hacen cada vez más intensas, poniendo a prueba el amor de Aisé y Demir. Deben enfrentarse a las expectativas de sus familias y a las normas de la sociedad para poder estar juntos. El cuarto capítulo nos presenta un giro inesperado. Descubrimos que el padre de Aisé y el padre de Demir comparten un oscuro secreto del pasado, un evento traumático que los ha mantenido separados durante años. Hace muchos años, Hassan y Aslan eran mejores amigos. Trabajaban juntos en un pequeño taller de cuero en el bazar. Un día, un incendio destruyó el taller, y Hassan perdió todo su dinero. Aslan, que provenía de una familia adinerada, le ofreció ayuda a Hassan, pero este se negó sintiéndose humillado. Desde entonces, su amistad se rompió y cada uno siguió su propio camino. Sin embargo, la verdad es mucho más oscura. El incendio no fue un accidente. Aslan lo provocó para quedarse con el taller y empezar su propio negocio. Engañó a Hassan y lo dejó en la ruina. Hassan nunca supo la verdad, pero siempre sintió que Aslan lo había traicionado. Este secreto podría destruir a ambas familias y complicar aún más la relación entre Aisé y Demir. Si la verdad sale a la luz, las consecuencias podrían ser devastadoras. En el quinto capítulo, Aisé y Demir deciden luchar por su amor a pesar de todos los obstáculos. Se enfrentan a sus familias, a la sociedad y a sus propios miedos, demostrando que el amor verdadero puede superar cualquier barrera. Demir desafía a su padre y le dice que no se casará con Elif. Aisé se enfrenta a su padre y le dice que ama a Demir y que no le importa la diferencia de clases sociales. Sin embargo, Elif no se rinde y trama un plan para separar a Aisé y Demir de una vez por todas. Convence a la mejor amiga de Aisé, Seda, para que la ayude. Seda, que siempre ha estado celosa del talento y la popularidad de Aisé, acepta colaborar con Elif. Juntas traman un plan para hacer que Aisé parezca infiel a Demir. El sexto capítulo es un punto de inflexión en la historia. Elif revela el secreto del pasado a los medios de comunicación, desatando un escándalo que sacude a Estambul. Utiliza las redes sociales y los periódicos sensacionalistas para difundir la noticia. La reputación de los Kok se ve empañada y la familia de Aisé es humillada públicamente. Demir se ve obligado a elegir entre su familia y su amor por Aisé. La presión es inmensa. Su padre le exige que rompa con Aisé y se case con Elif para salvar el nombre de la familia. En el séptimo capítulo, Demir toma una decisión drástica. Renuncia a su herencia y a su apellido para estar con Aisé. Le dice a su padre que no le importa el dinero ni el poder. Lo único que le importa es Aisé. Se muda al barrio de Aisé y comienza una nueva vida junto a ella, lejos de la opulencia y las presiones de su familia. Aisé y Demir abren juntos un pequeño estudio de diseño, cumpliendo el sueño de Aisé. Trabajan duro para construir su propio negocio desde cero. Se enfrentan a muchas dificultades, pero su amor y su determinación los ayudan a superar todos los obstáculos. El octavo capítulo nos muestra la vida de Aisé y Demir en su nuevo entorno. Se enfrentan a nuevos desafíos, como la falta de recursos y la discriminación social.
Son tratados con desprecio por algunos vecinos que los consideran forasteros. Sin embargo, su amor se fortalece con cada obstáculo que superan juntos. Demuestran que la felicidad no se encuentra en el dinero, sino en la compañía de la persona amada. Aisé y Demir se convierten en un ejemplo para la comunidad. Ayudan a los vecinos necesitados y participan en proyectos sociales. Su bondad y su generosidad conquistan los corazones de la gente. En el 9º capítulo, Elif, consumida por la venganza, decide tomar medidas extremas. Contrata a un sicario para que lastime a Aisé. Está dispuesta a todo para destruir la felicidad de Aisé y Demir. Demir descubre el plan de Elif y se enfrenta a ella, protegiendo a Aisé a toda costa. En un giro dramático, Elif es arrestada por la policía y su maldad finalmente es castigada. Su plan fracasa y es llevada ante la justicia. En el 10º capítulo nos trae reconciliaciones inesperadas. El padre de Demir, al ver la felicidad de su hijo, decide perdonarlo y aceptarlo de nuevo en la familia. Se da cuenta de que el amor es más importante que el dinero y el poder. La madre de Aisé, impresionada por la valentía y el amor de Demir, también lo acepta como parte de su familia. Aslan Kok decide confesar su crimen del pasado a Hassan. Le cuenta la verdad sobre el incendio y le pide perdón. Hassan, aunque al principio está furioso, finalmente decide perdonar a Aslan. Se da cuenta de que el rencor solo trae dolor y sufrimiento. En el 11º capítulo, Aisé y Demir deciden casarse. Su boda es un evento sencillo pero emotivo, al que asisten sus familias y amigos. Celebran su amor en medio de la adversidad, demostrando que el amor verdadero siempre triunfa. Es una celebración de la reconciliación y la esperanza. Y finalmente en nuestro 12º y último capítulo, Amores cruzados en Estambul, llega a su conclusión. Aisé y Demir forman una familia feliz y exitosa. Su estudio de diseño se convierte en uno de los más reconocidos de Estambul. Han superado todos los obstáculos y han demostrado que el amor puede conquistar cualquier barrera, incluso las diferencias de clase social y los secretos del pasado. La telenovela termina con una nota optimista, recordándonos que siempre hay esperanza y que el amor verdadero siempre encuentra su camino. Aisé y Demir, al final, no solo encontraron el amor, sino que también ayudaron a sanar heridas del pasado y a construir un futuro mejor para sus familias y para su comunidad. Su historia se convierte en una leyenda, un símbolo de esperanza y amor verdadero en el corazón de Estambul. Y así concluye nuestro drama Turco Express. Espero que hayan disfrutado de esta historia de amor y conflictos familiares. Hemos condensado los mejores elementos de las telenovelas turcas en tan solo 12 capítulos, una maratón emocional intensa. Ahora, me gustaría saber qué les pareció esta historia. ¿Les gustó el final? ¿Qué personaje fue su favorito? ¿Qué escena les pareció la más emocionante? Dejen sus comentarios aquí abajo y compartan sus opiniones con nosotros. Nos encanta leerlos y saber qué piensan. Antes de despedirme, quiero agradecerles por acompañarnos en este viaje. Recuerden que cada semana traemos contenido nuevo para ustedes, así que no olviden darle like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.